lo refiere como nuevo. ¿Qué pasó ahí? El Estado y el crecimiento tuvo, bueno, en los 70 se presentó una crisis del capital, una crisis capitalista que obliga a replantear un nuevo rumbo al modelo económico que se había instrumentado hasta los años 70. Fueron los sexenios de Echeverría y de José Luis Portillo, digamos, en donde sin abandonar esta doctrina del nacionalismo revolucionario, tuvieron que afrontar el problema del estancamiento económico de la producción, ¿sí? Y para avanzar, o sea, por un lado había una parálisis de crecimiento económico, pero por otro lado también había una parálisis tributaria, porque el Estado en todos los años anteriores, en todo el periodo anterior, dio muchos subsidios a la industria para que Estados recién se desarrollara. Ya entramos en la tercera fase, digamos, de la planeación del desarrollo, 1980 a 2010. ¿Qué pasa en ese periodo? Hay un periodo también del cuenta con un cambio en la política también, una crisis de endeudamiento, un cambio ya en la política. A partir de los años 80, del 82 en adelante, ya hubo una pérdida de la producción del desarrollo. ¿Sí? Fueron las fuerzas del mercado, ya el libre juego del mercado, la corriente neoliberal, la que plantea ya el ritmo del desarrollo. Bueno, cambia tal cual una política, digamos, del mismo partido, de nacionalidad, abandonando la ideología nacional de la social. Bueno, a final de cuentas, para poner así con datos, ¿qué pasó en el periodo, por ejemplo, ya de los 80 en adelante? Vino el proceso de privatización. Esto tenía, bueno, no digamos, orientadas por un propio de los presidentes, sino de las medidas dictadas por el Fondo Nacional del Banco Mundial, pero también ellos se han esfuerzo de salvar la economía. Cuanto a para asegurar ellos. Bueno, nada más como ejemplo, dice, se vendieron, por ejemplo, el proceso de privatización, más de 200 empresas encabezadas por. Bueno, ingresaron a las arcas cerca de 30.000 millones de dólares, pero nos cuentan nuestras claves. Ya para irme al final de toda esta revisión de en este largo periodo, ¿cuáles son las lecciones? Digamos, yo me voy a esta cuestión. En el periodo neoliberal, el discurso del Estado como conductor del desarrollo se sustituye por la descentralización. Entonces, el discurso de la descentralización y por otro lado el mantenimiento de la política regional que siguió en mucho más débil, no conducida por el Estado, conducida ya con menor atención, porque se dio mucho énfasis a los gobiernos estatales, ¿sí? Con la creación de la CONAGUA en 2001. A ver, me voy a ir ya a la cuestión. ¿Qué es lo que? ¿Cuáles son las lecciones de la historia de la planeación? ¿Sí? Que los municipios, al ser la célula de la vida cotidiana, requieren de 4 gobernantes capacitados en la gestión. O sea, en estos 98 años no se formaron, digamos, no se puso atención en la formación de cuadros políticos y para los gobiernos estatales y mucho menos en los municipales. Digamos que la lección aquí es, aparte de los estudios que rescatan la importancia de la planeación y de la producción del Estado, que hay bastante libros de Manuel de Carlos Tegui,
es que en ninguna de estas épocas se atendió la necesidad de formar gobernantes y gobernantes capaces de planificar y conducir el desarrollo estatal y municipal, menos aún en una perspectiva regional. El saldo es que tanto a nivel estatal como a nivel municipal, las deficiencias técnico-administrativas como políticas impiden que los beneficios de los programas federales lleguen a la población necesitada. A quienes viven en situación de pobreza no logran salir del empobrecimiento. En caso de las becas, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega a todos la población que vive en pobreza las becas de bienestar? No es problema, no es una causa, no podemos culpar al gobierno federal, porque ahí está. ¿Por qué no accede? Porque no hay acta de nacimiento, es una competencia estatal. O sea, hay un descuido, hay un sí, y los otros programas. Se diseñan programas públicos sin ver las reglas de educación federal, pues eso también acceso a los programas, ¿no? Entonces ahí sí, aquí la lección es que tiene que haber desarrollo más de capacidades a nivel estatal. Y con eso termino. Y bueno, ya tendrán tiempo de leer esta historia. Sí. Gracias, doctora, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. He alcanzado más estudiantes para dialogar sobre estas cosas. Pero bueno, no importa, está la publicación. Bien. ¿Cuál es el asunto que nos interesa compartir con ustedes? Se trata de contraste entre la planeación normativa, que es la planeación vigente, y la planeación orientada por problemas. Pero la reflexión que quiero hacer con ustedes es el cambio metodológico que supone asumir la planeación orientada por problemas. Otra manera de denominar a la planeación orientada por problemas se llama la planeación estratégica situacional. Bueno, adoptar ese enfoque, este segundo enfoque, tiene consecuencias muy importantes que paradójicamente ni siquiera este tipo de planeación ha asumido. Y esto es lo que quiero conversar con ustedes, contrastar planeación normativa, que es la vigente, con planeación orientada por problemas que tampoco ha asumido. Bueno, ustedes vean cuáles son el índice de los planes de desarrollo municipales, estatales. ¿Cuáles son estos? Hay un capítulo gigantesco de la legislación que le da soporte a esto, pero no se repara en que esa legislación no es coherente. Y simplemente se denuncia. Número 2. Después de ese gigantesco capítulo sobre los asuntos jurídicos, ¿qué cosa viene? Tiene un gigantesco capítulo del diagnóstico organizado sectorialmente. Es una especie de compendio de mapas y de datos estadísticos que, hay que decirlo claro y llano, no sirven para diseñar política pública. Es un compendio enciclopédico, pero no permite tomar decisiones, en consecuencia no permite ver los problemas de diseñar política pública. Voy a volver a decir. Después viene un apartado de principios generales. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Matamos a pobreza, no estamos de acuerdo. Que hay un desarrollo sostenible, estamos de acuerdo. Que hay un desarrollo justo y equilibrado entre las zonas rurales y urbanas. ¿Quién no está de acuerdo? Esas no son líneas estratégicas, son afirmaciones generales que resultan inútiles en la elaboración política. Y así están las guías. Han estado así por décadas desde el periodo ratísimo que hizo recuento a Messuta, y a la fecha he tenido la fortuna de dialogar y trabajar y colaborar con colegas de la Federal de CEDAR. Hay una preocupación enorme por hacer unos nuevos lineamientos para
cumplir los planes de desarrollo regional, pero las resistencias al impacto son enormes. Es una suerte de inercia y sigue siendo lo mismo. Y después de estas líneas generales vienen las carteras de proyectos que ya son acuerdos con actores locales, que nada tienen que ver ni con las disposiciones establecidas en el marco jurídico, ni con el diagnóstico ese enciclopédico que no sirve para nada, ni con esos lineamientos generales. Así una colega, hablaba de los ODS, pues son afirmaciones tan generales que ¿quién no van a estar de acuerdo? Aún no se cumplamos los ODS, pero el tema es la instrumentación. Y ahí es donde entonces llego al siguiente. La planeación, fíjense, toda política pública, absolutamente toda política pública, ¿qué es lo que hace? Transformar un hecho social valorado como un problema, en términos de justicia, en términos de no sostenibilidad, en términos de eficiencia física, en términos de un desarrollo urbano bastante desastroso, como en el principio, expansivo, en fin. Pues toda política pública dice, incidamos en hechos sociales. Pero ¿qué es lo que se hace? El instrumento es modificar el diseño funcional, ¿no? Pero no se reparte. ¿Y qué quiere decir esto? Modificar componente formal, reglas, disposiciones reglamentarias, reglas de operación, bandos principales, etc. Pero hay un componente olvidado en el diseño funcional, que es el componente no formal, y eso es crucial. Hábitos, rutinas y creencias. Es el componente no escrito. Yo hoy día colaboro con la coordinación de personas con discapacidad aquí en el municipio. Típico ejemplo, estamos modificando el reglamento para que un espacio azul. Ahí está una incidencia en el mecanismo institucional formal, pero la gente se sigue estacionando bases personales. Punto. ¿Por qué? Porque sus hábitos de los individuos, es decir, prácticas reiteradas, o las rutinas de las organizaciones, que es el equivalente análogo de años, y las creencias de los grupos sociales hacen que no me interesa. Aunque esté en la norma, no soy congruente con esa norma. Primera mensaje que me interesa compartir con ustedes. La planeación normativa centra su atención en el formal, pero eso es insuficiente. Se necesita vincularlo explícitamente con el componente no formal. Necesitamos cambiar hábitos y las creencias en la sociedad para articularlo y que la política sea eficaz. Por eso no es eficaz. Hay una brecha, no solo hay una tensión, sino hay una brecha gigantesca entre el dicho popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero no reparamos en ellos. Pero hay manera de corregirlo, es vincular explícitamente. Está la reglamentación, que es regulación y sanción, más convencimiento en términos de información, creación de conciencia, etc. Ustedes vayan a la plaza ahí de Chihuahua, es un verdadero desastre en términos de educación cívica. Aunque tengamos reglamentos, ¿qué hace la gente? Los automovilistas que atraviesan los cajones y pueden atropellar a quien sea. La gente ya no guarda los carritos. Hay una pérdida de educación cívica. Y es un ejemplo de que tenemos desconectado, eso lo podemos extender a nosotros. Tenemos desconectada la norma de la práctica y hay que hacer esa vinculación en los ejercicios de planeación. ¿Cuál es el punto central aquí? Que la planeación normativa tiene un defecto fundamental de origen. Desconecta el hecho social de las interacciones humanas que producen el hecho social. Absolutamente todo hecho social es producido por interacciones humanas. Ustedes vean los diagnósticos. No hay diagnóstico de las interacciones congénitas. Entonces, díganme cómo va a ser eficaz la política que emana ese tipo de planeación. Lo único que hacemos es compendios diagnósticos de variables, que si hay pajaritos, que si hay arbolitos, que si hay baches, etc. Pero no tenemos un diagnóstico de las interacciones humanas que hicieron posible eso. No sabemos cuáles son las interacciones humanas, comisiones de reglamentos, procesos de
corrupción, un sinnúmero de cosas que hicieron que una zona se reforestara, que hicieron que la ciudad crezca expansivamente de una manera densa, que tengamos un transporte malísimo. Entonces, hay un vacío enorme en la planeación normativa, ese es un pecado original. Nunca vamos a avanzar mientras no incorpore la planeación normativa una caracterización, un entendimiento de las interacciones humanas que producen esos hechos sociales. Avanzo a la planeación por problemas, tiene una ventaja, ya no hace esos diagnósticos sectoriales, sino que es parte de problemas. La política pública tiene que resolver problemas, y eso es lo que hace en un primer momento, así le llaman ellos, momento explicativo. Ven cualquier texto de planeación situacional y hay un primer momento que es el momento explicativo. Ese momento explicativo, sí, perdón, no, el momento explicativo está dedicado a ubicar el problema, pero nunca analiza las interacciones que produjeron ese hecho social, y por tanto el diagnóstico es completamente ineficiente. No orienta los diagnósticos que tenemos en la planeación normativa e incluso en la planeación orientada por sistemas, no dan cuenta de las interacciones que producen esos hechos y por tanto la política pública resulta escasa. Por eso tenemos esa brecha. La incidencia en el diseño estructural está coja, es como una tijera con un brazo. Solo incidimos en el componente formal, no en el componente no formal, como las prácticas realizadas. No entendemos por qué pasa lo que pasa. Solo vemos el estado de las cosas, pero no cómo fue producido esto. Y entonces el mensaje, ¿cuál es? Lo que necesitamos es, me consta, trabajo con colegas que están en ese afán, de que hay un enorme interés y avanzando a modificar la lógica de la planeación normativa y arribar a una planeación, uno, orientada por problemas, y dos, que contemple en su diagnóstico las interacciones que han producido los hechos sociales. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a que entonces la política pública va a incidir sobre el componente formal, los reglamentos, leyes, reglas de operación, etcétera, pero también sobre las prácticas de los actores, y eso requiere hacer una conexión explícita. ¿Estamos regulación y sanción? Sí. También estamos convencimiento, información, concientización de la población. Si no cerramos esa brecha, que hoy día es enorme, no importa que tengamos planes maravillosos, mientras no tengan una caracterización de las interacciones que tenemos enfrente, no vamos a avanzar en pasito. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Algunas, pero vamos a ir tomando nota. Creo que hay mucho que preguntar, comentar las presentaciones. Ahora seguimos con el doctor Guillermo, por favor. Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la Comisión de Ciencias Humanas y felicidades por este evento, en particular a esta presentación personal.
conjunto de actores en la sociedad que tienen que expresar cómo conciben el desarrollo del municipio. Entonces, desde esa perspectiva, pues cuando se dice que es participativa, no solo es como tradicionalmente se realiza en planes de desarrollo, un conjunto de consultas formales donde se invita a ciertos actores sociales y se da el visto bueno y se aprueba. Entonces, cuando se dice que tienen que ser participativas, se tiene que recuperar esto que ya señalaba Federico. ¿Qué tipo de interacciones sociales, qué grupos de interés hay en el municipio? Aquí debo dejar bien claro que todos tenemos intereses y hay grupos que tienen intereses específicos como grupos sociales, pero también que tienen intereses colectivos en términos del desarrollo municipal.
Bueno, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, cómo no. Un segundo. Bueno, mi presentación tiene que ver con movilidad y transporte. Precisamente justo tuve la suerte que la presentación anterior terminaba un poco con este tema, ¿no? Cuando diseñamos sistemas de transporte, de movilidad en general, aparecen muchas preguntas técnicas, pero hay una que casi nunca aparece de forma explícita y que para mí es un tanto incómoda como urbanista y como experto en movilidad, y es que eh, nos tenemos que preguntar para quién estamos diseñando realmente. En la práctica, la planificación de la movilidad, el diseño del sistema de transporte, trabaja con categorías bastante amplias. Hablamos de usuarios, de demanda, de ciudadanía, pero después esas decisiones terminan impactando en personas concretas que viven y se mueven en condiciones muy distintas. Lo que pasa muchas veces es que esas diferencias no entran en el proceso de diseño y cuando no entran los sistemas empiezan a fallar, pero no fallan en los modelos, sino que fallan en el territorio, ¿no? Si uno lo mira un poco más de cerca al territorio, nos encontramos con un sistema que no es homogéneo, ni siquiera dentro de una misma ciudad. No todas las personas viven igual, no organizan su tiempo de la misma manera, no se mueven de la misma manera, tampoco tienen la misma relación con el espacio público y hay personas que dependen de ciertos recorridos, otras que evitan determinados lugares, otras que directamente no acceden a ciertos servicios. Y todo esto va armando formas de habitar el territorio, distintas formas, ¿no? De habitar el territorio. Y como menciono, esas diferencias no suelen aparecer en los datos con los cuales trabajamos y por ende después difícilmente aparecen en las decisiones de transporte y de movilidad. Sin embargo, la planificación del transporte no es improvisada. Hay una tradición muy sólida, hay tecnologías nuevas. En la planificación de la movilidad se trabaja con datos, con modelos, simulaciones. Y en general se busca algo bastante lógico que es optimizar los desplazamientos, reducir los tiempos, mejorar la cobertura. Y hay que decirlo, eso trabajado de esa manera funciona, ¿no? Pero, es decir, en los términos técnicos, los sistemas pueden estar bien diseñados. Pero el problema no parece estar precisamente en lo técnico, sino en otro lugar. Mejor dicho, yo interpreto que por lo menos hay dos cuestiones que son la causa de muchos de de los problemas que surgen con los actuales modelos de planificación. En primer lugar, estos modelos ya trabajan sobre lo que existe, ¿no? Es una fotografía de cómo se mueve hoy la gente, las personas que habitan el territorio. Y esos movimientos no siempre reflejan lo que sería deseable, ¿no? Sino lo que es posible bajo determinadas condiciones de base. Nos encontramos a veces viajes demasiado largos porque no hay otra alternativa o recorridos demasiado indirectos, ¿no? Con mucho zigzag, como se suele decir. Hay alta dependencia de la centralidad principal en la mayoría de las ciudades intermedias de América Latina. Entonces, lo que termina pasando es que optimizamos un sistema que ya está condicionado desde el inicio. A esto se le suma algo en la práctica bastante común, y es que el proceso de planificación de la movilidad suele funcionar como una especie de caja negra, ¿no? Se recopilan datos, se construye el modelo y el modelo devuelve una propuesta. Y ese proceso técnico funciona, es bastante aceptado,
pero es difícil de leer para el que no participó de ese proceso, ¿no? de diseño, es difícil de discutir, de cuestionar, y en ese recorrido entre los datos y la decisión es el territorio el que en definitiva pierde un poco, ¿no? Porque no ha sido el que ha participado en el enriquecimiento de ese modelo. Y esto sin contar que en realidad muchas de las propuestas que en América Latina se elaboran, incluyendo en México, son en realidad un instrumento para la gestión de recursos económicos. Hay una especie de burocratización de la planificación y se pierden los objetivos centrales. O mejor dicho, se cambian esos objetivos por otros y se convierte en esa pretensión de ejecutar o hacer. Y en muchos casos los recursos no llegan a cubrir las demandas para las cuales fueron otorgados. La ciudad, en este proceso, en esa interpretación, se simplifica el territorio, es simplificado. Pasa de ser un territorio complejo a una red de flujos, de nodos, de tiempos, y eso obviamente es necesario para trabajar, pero tiene un costo, ¿no? Las formas de habitar, las prácticas cotidianas, los usos reales del espacio, y muchas veces son los que no entran en el modelo. Nosotros trabajamos en distintas ciudades de América Latina, acá en Argentina en varias también. En el norte, por ejemplo, encontramos un proceso muy interesante de trabajo con comunidades originarias que tienen otras maneras de organizar el tiempo, sus movimientos. De hecho, como estaba pensando lo que contaba Federico, ¿no? Es cómo se gestionan las decisiones. En el caso de algunas comunidades tienen que pasar por un consejo y tiene que ver con una cultura de la toma de decisiones. Y cuando uno ve, por ejemplo, en este caso, la línea 30 de la ciudad de Formosa, donde vive la comunidad Cuom, es la línea menos rentable, la que está en el gráfico, en la parte inferior, es la que menos transacciones tiene, y tiene que ver con una forma de moverse, pero también una decisión de con quién moverse. Hay una discriminación sobre la comunidad originaria, la comunidad originaria se siente discriminada y quiere una línea para usarlo con cierta exclusividad, justamente para no acceder, para no verse en esas situaciones de discriminación. Esas son cosas que hay que interpretar en el territorio. Obviamente son situaciones no deseadas, pero terminan impactando en los sistemas de transporte. Otra situación bastante clara aparece en ciudades con flujos externos muy fuertes, como el turismo. Vemos que el transporte empieza a organizarse en función de ese flujo y no tanto en función de la vida cotidiana. Aparecen dos lógicas distintas que conviven, que es la lógica del turismo y la lógica de las personas que viven ahí. Aparecen dependencias funcionales innecesarias, en realidad, para muchos de los habitantes que no dependen directamente del turismo. Eso lo hemos visto en muchas ciudades acá en Argentina, pero también lo hemos visto en el caso de la ciudad de Benito Juárez, en Quintana Roo. También aparece otra tensión, muchas veces en estas mismas ciudades turísticas, son esta disyuntiva entre los nacidos y criados y venidos y quedados, ¿no? Los que deciden migrar a un determinado lugar y aquellos que ya viven, tienen una historia construida familiar en ese mismo espacio. Aparece algo que se suele plantear como un conflicto cultural, pero también tiene mucho que ver con el acceso al territorio. ¿Quién usa qué espacios, en qué momentos, bajo qué condiciones, con qué recursos empujan para que se cubran determinadas demandas? Y por último, algo que a mí me parece especialmente interesante, con el equipo de investigación de la universidad trabajamos mucho en periferias urbanas, donde las diferencias quizá no son tan evidentes. En las periferias urbanas, por ejemplo, la vida se tiende a organizar de otra manera, hay otro sistema de tiempos, otro nivel de dependencia, otros niveles de acceso, en definitiva también,
y los sistemas tienden a diseñarse como si esas diferencias no existieran, ¿no? Aparece algo que es clave desde mi perspectiva, y es que la diversidad no siempre es visible, pero es estructural. Entonces, el problema, más allá de lo técnico, porque para mí lo técnico finalmente termina de resolver de alguna manera, el problema es desde dónde estamos tomando las decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que realmente consideramos relevante? ¿Qué es lo que queda afuera de ese análisis? Por lo general trabajamos con información que es medible, pero no necesariamente con esa primera impresión de cómo se termina organizando la vida cotidiana en el territorio. El usuario promedio obviamente no existe, hay un modelo, se construye un ciudadano tipo, pero muchas veces son los ciudadanos reales que tienen sus propios patrones de conducta, de dependencia, de tiempos, de ritmos, no entran en esa construcción de modelos. Con un poco más de atención, hemos visto, trabajando en el territorio, que sí empiezan a aparecer esas otras lógicas. Empezamos a ver centralidades barriales, centralidades que no son el gran centro de la ciudad, sino microcentralidades que promueven economías locales. Hay redes cotidianas, maneras de resolver la vida diaria que incluso no siempre ni necesariamente pasan por los circuitos formales, y que difícilmente, si uno no recorre el territorio para poder ver esto de primera mano, se logran representar en esos proyectos, ¿no?, de transporte y de movilidad. La proximidad parece ser uno de los grandes temas del diseño del transporte y la movilidad en los tiempos que corren, pero muchas veces la proximidad no siempre hay que pensar en diseñarla, a veces está ahí, está en las propias relaciones construidas en el territorio, ¿no? Para cerrar, bueno, todo esto desde mi experiencia me llevó a revisar una idea bastante básica, que tiene que ver esta cuestión de la eficiencia, ¿no? Todo en torno al transporte y la movilidad gira a esa palabra de la eficiencia. Lo pensamos en términos de cobertura, la eficiencia financiera de los sistemas, y está bien, es necesario, pero esa eficiencia se construye sobre un recorte de la realidad, y puede ser entonces que asistamos finalmente a sistemas técnicamente eficientes, pero que generan tensiones en la vida cotidiana, pero fundamentalmente restringen condiciones reales de acceso. Es decir, puede limitar el acceso a las oportunidades, a las posibilidades de desarrollarse en una comunidad. Al final, la movilidad no es solamente resolver esos desplazamientos, sino es construir las condiciones para habitar ese territorio, ¿no? Y en última instancia decidir qué tipo de ciudad, qué tipo de territorio también queremos hacer posible, no solo para nosotros ni para nuestros gobernantes, sino fundamentalmente para la comunidad que lo habita. Muchas gracias. De las presentaciones, por dar la palabra a preguntar. Sí, muy breve, nada más que es texto de las lecciones mixtas de estos 99 de la Nación de Desarrollo Nacional, porque se ven los problemas actuales, la falta de la falta de formación de cuadros técnicos y sociales con la sensibilidad para la clase.
Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Villa, estudiante de edad organizadora. Más es un comentario para el doctor Guillermo Alivieso, que me pareció muy interesante su conferencia. Es bien sabido que San Cristóbal de las Casas no tuvo un buen desarrollo territorial desde un inicio, y lo vemos precisamente por lo que menciona el doctor. Hay manchas en donde está la gente construyendo y construyeron sobre humedales, y las partes que él evidenció en las fotografías pues son partes que eran humedales, lo convirtieron a potreros. Obviamente perdieron parte de su biodiversidad del lugar. Hablemos de los tulares y de los animales que habitaban ahí. Ese cambio obviamente impactó gravemente, sin embargo, por eso algunos quedaron así como secos, ¿no? Y está plano. Pero la verdad, si somos realistas, ahí no se podría construir. ¿Por qué? Por eso existen muchos lugares con inundaciones, porque construyeron en humedales. Hay ambientalistas que se dicen ambientalistas, que abogan porque no se construyan en otros lugares, que tienen el derecho también los dueños, compraron, invirtieron, y sin embargo, si viéramos en dónde están construidas sus casas, es contradictorio porque están en un humedal. Entonces, mi comentario de esto en cuanto al crecimiento hacia las montañas, yo vivo en una montaña, así que por eso voy a hablar. Creo que de mi parte, al menos mi esposo y mi familia, estamos muy conscientes de los daños que ocasionan sin conciencia, o sea, solo por vivir en una casa, ¿no? Lo que he notado es que hay irregularidad por parte de las autoridades en la autorización de construcción, de licencias de construcción, en zonas en donde no regulan el predio. O sea, yo creo que por responsabilidad debería de decir, ok, vas a construir en la montaña, tienes derecho, tienes la obligación, tienes derecho a vivir, pero tienes la obligación de donar o reservar un área que sea exclusivamente para la conservación de la flora y fauna. Creo que eso debería de ser de entrada como un requisito de construcción en esos espacios. Ahora, actualmente hay muchas notificaciones, y lo decía bien el doctor, hay tantas, de veras, tantas inmobiliarias que están ofreciendo hasta en internet terrenos de 10 por 20, súper accesibles, sí, están ofreciéndolo porque no hay una regulación justamente del movimiento. Entonces, la verdad que la ponencia que dijo el doctor sí es súper importante considerar, porque si tenemos que trabajar con esto del territorio, de desarrollo territorial y hacer una planificación, un plan de desarrollo, es importante que se tome de base esos puntos para no reincidir en la afectación que tiene de por sí nuestro. Así que ese es mi comentario. Gracias. Un comentario que trata de articular el que hicieron de los colegas. Alma Insunza decía, el gobierno federal actúa, pero las capacidades limitadas de funcionarios de autoridades estatales y municipales impiden que avance esto. Ese es un primer elemento. Guillermo señaló las limitaciones en ordenamiento y Carlos, que es un especialista en movilidad, señala elementos de a quiénes, para qué y cómo queremos construir la movilidad. Lo quiero aterrizar en experiencias específicas de lo que está pasando en San Cristóbal y un mensaje para los estudiantes. A ver, me apena estar de espalda, perdón, pero bueno, no va a ser complicado. Bueno, fíjense, si en las universidades seguimos teniendo que en un semestre leen 35 páginas, díganme de qué capacidades estamos hablando. Si básicamente lo que quieren es no leer, y es más, el sistema de la universidad establece en línea que deben tener 35 páginas, es ridículo y es irresponsable.
tanto de las universidades como de los estudiantes y de los profesores. Las capacidades se construyen ahí, pónganse a leer, compañeros, y mucho, y conozcan con detalle todo lo que pasa. Avanzo. Señalaba, hay un planteamiento que no se toca, no se en ese afán de utilizar, no sé, bueno, a ver, la articulación entre la movilidad y el desarrollo urbano en el Estado. Ustedes saben que el desastre urbano que tenemos en el Estado ha tenido una punta de lanza en el desastre del sistema de transporte. Después del 94, las concesiones de placas se convirtieron en un chantaje. No me das mi placa y te hago un desastre. Y entonces las relaciones se establecieron de manera clientelar. Bueno, la forma en que está estructurada la movilidad en el Estado ha generado la manera en cómo se están organizando o vivimos desorganizadamente las ciudades. Mientras no se construya en ese sentido que decía yo, la visión de la organización de la movilidad está de la mano con la forma en que están creciendo muy mal las ciudades. Hoy no hay un sistema público que movilice a la gente, sino tenemos de aquí a 8, ¿saben cuántas empresas hay? 28. De aquí a 8, separan donde sea. Las fotos de Guillermo de la terminal de Puerto Rico. Entonces, lo que quiero llamar su atención es a los estudiantes, de nuevo, no se priorizan, es que la movilidad está induciendo la forma en que se ha establecido el desarrollo urbano en el estado de Chiapas. Y mientras no se construye un pacto político que de nueva cuenta regule, oye, ¿cómo vamos a hacer el sistema de movilidad? Las ciudades van a seguir siendo el desastre, ¿no? Y entre el otro componente, nadie sabe algo que pasó el día de ayer, el día 21, hace 2 días. El regidor Carlos Ruiz ha hecho un trabajo muy minucioso con Natura para establecer un cinturón verde. Pero ese cinturón verde lo tenemos que entender todos. La figura jurídica se llama ADBC, Área de Donación Voluntaria para la Conservación. Hoy en día ya existe. Y eso significa que se tienen que sentar con las inmobiliarias, con los constructores, para decirles, vean, salida al Comitán, hay un letrero que ellos pusieron y dice ecocidio. Tienes claro de que si comerse ecocidio son 12 años de cárcel, denuncia, informa. Bueno, necesitamos informarnos. ¿Sí? Entonces, se están haciendo cosas. 3, yo formé parte del Consejo de Ordenamiento Territorial de San Cristóbal. Después de 6 meses me fui, ¿saben por qué? Porque hubo actores gubernamentales municipales y hubo actores de la sociedad civil que ambos boicotearon el consejo. Lo boicotearon, no caminó y dije, me voy a otro frente para seguir haciendo las cosas. ¿Saben qué decían algunos de los consejeros? Es que son muchísimas hojas, compañeros, no vamos a poder leer todo ese expediente. Por favor, compañeros, ustedes sigan leyendo 35 páginas del semestre. No van a estar en condiciones de ocupar los cargos y las responsabilidades que requerimos. Los necesitamos a ustedes con otra área. Para que su formación sea responsable, no estén escamoteando una formación rigurosa. Los problemas son grandes. La mirada de Carlitos, por ejemplo, a donde nos lleva. ¿Qué tipo de movilidad estamos pensando? Recién un foro de la bicicleta, Carlitos y su equipo tienen una propuesta para hacer un toma de movilidad inclusiva. Se está impulsando, pero necesitamos tener más información concreta de cómo están aquí para participar y ser, digamos, protagonistas. Gracias, doctor. Jóvenes, es maravilloso. Maravillosa sugerencia del doctor, tal vez es una observación, porque todos sabemos que hemos hecho ustedes como estudiantes, cuarto ley, para informarse de no para tener argumentos, necesitamos informarnos. La invitación para ustedes es un gran desafío, también complejos. Sobre la mancha urbana, sí es necesario se puede conocer de bastante básica
perfectamente habitable y el cerro no habitable y habitable. Es curioso esto, pero también creo que se debería tomar un poquito en cuenta sobre justo lo que había mencionado mañana, de que los promocionan demasiado barato. ¿Para qué? Para justamente una sección de la población que es para la trans. Hoy en día no es que no hay espacio, bueno, sí, no hay espacio, pero es que los espacios que hay en lugares son demasiado caros para el mexicano promedio, para el santazuarense promedio. Entonces, que esto hace que las personas muy adultas lo único que van a acceder es a una universidad. Entonces, también hay que ver, sí, está mal, es totalmente mal que se estén vendiendo terrenos, pero es para los sectores la única salvación que tienen muchas familias en este texto. Otra cosa respecto al transporte, sí, la puedo representar de cualquier día que vaya a pasar así. Lo digo porque ahí trabaja mi papá de transportista. Y es por eso ver cómo esto ya no es una trena, sino más que nada un almacén de los carros que ahí están. Porque anteriormente sí usaban para cargar pasaje. Pero llegaba el tiempo, una hora y solo habían 2 personas en el carro. Entonces, ¿qué pasó? Que prefirieron usar eso como almacén a irse a la zona centro, casi cerca de la OCC, donde ahí están todos. Entonces, esto fue como tal vez fue una mala gestión del espacio y todo eso. Después de todo, vemos que normalmente siempre que alguien va a viajar, hace una que otra compra antes de irse, todo eso, que compras que justamente está cerca del centro. ¿O qué pasa con las terminales que están justo al ladito de la terminal? Esas son las que van a Yupa, a toda esta zona. Justamente te puedes sacar, sí, yo normalmente viajo para mi pueblo y ¿qué hago mis compras? Pero tengo dos opciones, agarrar la terminal que justamente está al ladito saliendo del carro o irme más lejos, entonces priorizo la accesibilidad. Y estos transportes, ¿por qué no están en la simple porque tal vez hay una cuota que no quieren pagar y la terna que tienen ahí es justamente del dueño de esta empresa? Entonces, sí es curioso ver esto, de lo que mencionó aquí el doctor, respecto a cómo es que el transporte también está muy impulsado por el crecimiento urbano. Es curioso ver cómo un transporte para llegar, aunque son unas 20, 30 paradas que hace antes, por las personas que viven en ciertas partes que ni se ve habitable, tal vez solo hay una casa. Pero además es terreno, no es valle. Es ver eso precisamente, cómo está así transeccionada la población. No solo lo podemos ir rurales y urbanos, porque ahí está ese terreno que tal vez en algún momento lleguen a habitar para vivienda. Quién sabe quién pueda vivir ahí, tal vez, porque es una zona buena, está ubicada en un buen lugar, saber cuánto va a estar de caro la renta, la venta, y tal vez se habilita, perfecto, está muy caro, se van a hacer otra vez. Es algo curioso de como no solo afecta que no hay espacio, sino la economía y la accesibilidad a estos lugares, no solo de terrenos. Gracias, miren, creo que hay varios elementos que nos llevan a esto que se mencionaba. ¿Quiénes son los actores? Es muy importante reflexionar sobre eso. Y me uno a lo que ha señalado Federico en el sentido de que es muy difícil plantear los procesos de planeación y de formación de cuadros, como decía Alba. Si los estudiantes que se están formando en este momento y que a futuro van a ser los que tomen decisiones, el problema es qué decisiones y qué formación. Y invitación a que se continúen formándose, continúen leyendo, porque les permitirá tener otros elementos para la toma de decisiones. Pongo un ejemplo. Se habla de que la mancha urbana está creciendo hacia la montaña, hacia las faldas de las montañas, pero hay que analizar qué tipo de actores son los que están detrás de esta ocupación. Un poco lo que señala el compañero, las inmobiliarias están especulando en lo que es el área urbana y entonces está expandiéndose hacia pero hay trabajos que se han hecho en Ecosur, específicamente Calderón, no recuerdo con la persona, que hicieron un análisis para la zona de Huitepec, los alcanfores,
identifican ahí un conjunto de asentamientos humanos que tradicionalmente han utilizado al bosque como la fuente de combustible. Y entonces, estas prácticas hay que incorporarlas. No se trata solo de decir, ¿saben qué? Delimitamos el área urbana y aquí es de cierto nivel de densificación. Hay un conjunto poblacional que tiene ciertas prácticas y que es muy difícil que las cambiemos, ¿no? Es muy difícil que se cambien. Lo que se puede hacer es un trabajo de decir, bueno, de convencimiento, de decir cómo se hace un manejo más, menos que deteriore menos, no sé si más sustentable, pero que deteriore menos. Pero toda la población, buena parte de la población que se está yendo hacia las faldas de los cerros, está utilizando también el bosque como fuente de combustible. Como fuente de combustible para construcción. Eso se ve muy claramente en las zonas de la ciudad. La otra parte, la verdad, no hay. Pero me imagino que es lo mismo. Entonces, hay que incorporar a los actores. Si sale por aquí, compañero, ¿qué es lo que pasa? De que las organizaciones de transporte, como decía Federico, se han convertido en un mecanismo que antes era otorgamiento de fertilizante, de herramientas para la agricultura. Ahora, ¿cuál es el mecanismo digamos, de apoyo que les puede dar el gobierno y que se convierte en un mecanismo de negociación? Pues placas de taxis, placas de transporte regional, rutas, y entonces es un mecanismo de político. Y es hay que ver esas prácticas, porque es muy difícil, porque decía mi compañera en el sentido de cómo agregamos, por qué no organizamos a todos los que estén en un ambiente o local. Y se puede, hay formas de gestión muy creativas, pero también hay que ver qué tipo de actores son con los que se está negociando. Entonces, y ahí es bien importante porque no depende solo del gobierno municipal. Hay cierto, digamos, el transporte internacional tiene que ver con el gobierno estatal. Y si el gobierno estatal no tiene una estrategia, o al menos tiene el interés político de resolver junto con el gobierno municipal, pues es muy difícil, ¿no? Entonces se necesita profundizar en términos de qué actores son los que están en cada uno de los procesos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor Carlos, ¿algún último comentario? Bueno, muchas gracias. Yo me anoté acá unas cositas que tenían que ver con la participación, ¿no? Como una estrategia necesaria, incorporar a las comunidades en la discusión, pero también al mismo tiempo me parece fundamental entender cuáles son los mecanismos de supervivencia de la comunidad en la propia comunidad, desplegar todo un mecanismo de conocimiento territorial en el lugar, en el sitio, para entender por qué pasan las cosas que pasan. Porque al final parece que la planificación fuera atrás de los hechos, en el contexto en el cual nos toca trabajar. Por lo general, la planificación tiene al menos dos problemas, ¿no? Obviamente, abogamos por la participación, los mecanismos participativos, pero bueno, lo primero tiene que ver con la convocatoria, y eso me lleva un poco a lo de Federico. Siempre hay relaciones de poder de fondo, ¿no? Que inciden sobre la convocatoria a todos los mecanismos de participación. Obviamente, también las disponibilidades, las urgencias bajo las cuales se encuentra una parte de la sociedad que hace mucho más dificultoso que se involucre en algunos procesos participativos. Y
Y lo otro es que la participación ciudadana, por más que las metodologías han evolucionado mucho, hay muchísimas metodologías de trabajo con la comunidad en talleres, es imposible que se explique la dinámica cotidiana de esto, ¿no? Es decir, hay que empezar a entender cómo se han construido las relaciones o el tejido de relaciones en las comunidades. Hay mecanismos de solidaridad, de acceso también a trabajos informales, como mencionaba antes. Recién estabas mencionando el acceso a materiales de construcción a partir de la forestación. Seguramente detrás de eso hay prácticas informales que hacen a todo un mercado, ¿no? También, seguramente. Entonces hay que empezar a comprenderlo para poder inscribirlo en los mecanismos de participación, de planificación territorial, de los cuales una capa solamente es la movilidad. La movilidad termina incidiendo en la forma de la ciudad porque definitivamente impacta en los precios del suelo, el valor del suelo, ¿no? Las condiciones de acceso cambian y con eso también obviamente cambia el esquema de posibilidades de acceder a bienes y servicios por parte de la comunidad, que es lo que yo estaba presentando hace unos minutos. A mí me parece, habiendo estado hace poco en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y habiendo dialogado con algunas autoridades también de Tuxtla, hay una promoción de la movilidad sostenible a nivel estatal y, y esa promoción seguramente va a venir acompañada de financiamiento. Hay que buscar que no se conviertan en cuestiones meramente cosméticas, pensando en San Cristóbal de las Casas. Hay que gestionar, ¿no? Hay que buscar que se logren permear algunas de esas acciones sobre San Cristóbal, pero también San Cristóbal, a diferencia de muchos otros municipios o ciudades intermedias de México, tiene una condición excepcional de índole patrimonial y paisajística que hay que integrar directamente en la planificación de la movilidad también, ¿no? Esto que planteamos hace un rato, ¿para quién planifica la movilidad uno? Si la está planificando para el que visita la ciudad, para el turista, es definitivamente quien tiene mayor prioridad, o para las personas que hoy sufren condiciones de acceso favorables a bienes y servicios y tienen que ir buscando oportunidades de localización fuera o en las márgenes de la ciudad. Y con eso, obviamente, se plantea un esquema de urbanización cada vez más complejo. Quería comentar eso en el marco de lo que venían discutiendo, aunque no he llegado a escuchar bien por el audio algunas de las opiniones, pero bueno, a disposición. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Solución? Una pregunta. Lo que había comentado del foro de las chicas. Bueno, no tuve la oportunidad de asistir, pero ¿cuáles eran las propuestas? Aparte de, obviamente, la aceptable respecto a tal vez el trazo de rutas, las guías. Bueno, muy breve, Carlos Romero participa en una propuesta de diseño de rutas aquí en el municipio. Yo la invitación, digamos, la agenda grande que estamos utilizando muchos actores por una movilidad inclusiva y sostenible. Para que vean, nomás hay 24,000 personas con discapacidad y limitaciones. ¿No los ves? ¿Por qué no los ves? Que no pueden moverse de sus casas. Entonces, hay un diseño urbano que ya es norma técnica en México, la 004, por favor, vean. La norma 004 establece, se llama calle y esa norma, elaborada en el año 19, establece condiciones técnicas para que se pueda llevar a cabo una movilidad sostenible e inclusiva. Tanto de que cuando autoridades, funcionarios y la propia población no o rechazan cualquier iniciativa de ese estilo, no entienden porque no tienen la información de que, uno, están violando la Constitución, dos, están violando leyes generales que generan la inclusión y la movilidad,
3 están violando las reglamentarias y 4 están violando las normas técnicas. Entonces necesitamos que la población y las propias autoridades, funcionarios, conductores entiendan que no es una ocurrencia. El país va en esa dirección, pero aquí, si la lluvia cae de arriba para abajo, aquí vemos que de abajo para arriba, ¿no? No, va en esa dirección y más vale que pronto nos pongamos así. Revisen normas técnicas, eso les va a ayudar a revisar muchas decisiones. ¿Algún otro comentario? Bien, pues les agradecemos infinitamente a la doctora, a los doctores, participar en esta mesa, la Universidad de la Benemérita, la Convención de Ciencias Humanas para el Desarrollo Sostenible, les hará llegar su reconocimiento por vía electrónica. Muchas gracias. Gracias por haber estado.